La Audiencia Nacional acaba de absolver a Rodrigo Rato por la salida a bolsa de Bankia. Una sentencia que ha sido un mazazo para muchas familias españolas que han perdido todos sus ahorros. Ha sido una catástrofe para los ahorradores. 300.000 familias que han perdido dinero. Ahora está cumpliendo condena por las tarjetas Black. Pero todavía tiene una causa pendiente. El origen de su fortuna. En el periodo concreto en el que Rodrigo Rato fue vicepresidente del gobierno, sus empresas recibieron contratos de 30 millones. Les vamos a presentar los dominios propios de un terrateniente. En Madrid, fincas rústicas, bajos comerciales y varios pisos en zonas exclusivas de la capital. En Asturias, la tierra de sus antepasados. 115 fincas rústicas y hasta una bodega para fabricar sidra. Sus posesiones se extienden por Lleida, Murcia, Toledo, incluso un hotel en Berlín. Este historiador nos va a construir un árbol genealógico de los antepasados de Rodrigo Rato. Ha escrito un libro sobre ellos. En 2003 escribes un libro que a día de hoy sigue siendo relevante. Los Rato. La familia Rato Figaredo son dos apellidos ilustres que se juntan. Cuéntame un poco ese árbol genealógico. ¿De dónde le viene a Rato esta mezcla de poder y política a nivel familiar? La familia es una familia cuyos orígenes se remontan a hace 200 años. Son personajes que ya tienen varios miembros de la familia trabajando en Cuba, como fiscales de auditores de guerra, de las alcaldías mayores de La Habana y de distintas poblaciones de Cuba, donde hacen fortuna. Los antepasados de Rato en el siglo XIX hicieron fortuna en la Cuba colonial y se volvieron a España, a Asturias. Aquí, su bisabuelo se convirtió en una gran figura de la política del país. Ocupó varios cargos públicos, entre ellos el de ministro de Economía durante el reinado de Alfonso XIII. Agustino Rodríguez San Pedro es el bisabuelo de Rodrigo Rato, ya llegó a ser ministro de Hacienda, ministro de Estado, había participado como abogado en la creación del Banco Hispanoamericano, del Ferrocarril del Norte. Las decisiones políticas y los negocios se empezaban ya a mezclar mucho y a entroncar con las distintas ramas familiares. Se casó con una mujer de una de las grandes fortunas asturianas, consignatarios de buques. De este matrimonio nace una hija que se casa con el primer miembro de la familia con el apellido Rato, un conde. La primera burguesía comercial del país se empiezan a entroncar ahí hasta que llegan a la figura de Ramón Rato y Rodríguez San Pedro, que es el padre de Rodrigo. El padre de Rodrigo Rato fue un jurista español que durante la época franquista fundó varias cadenas de radio y bancos. Bueno, Ramón Rato, él y otros miembros de la familia estudian Derecho y en su momento él va a hacer su doctorado a Múnich y coincide con la Alemania nazi, con la Alemania de Hitler, y conoce las técnicas de Goebbels con la radio, y cuando regresa él, además de participar en la creación, por ejemplo, de entes como Radio Nacional de España, él publica 2 o 3 libros en los que ensalza la política nazi, ensalza, incluso aconseja que España se debe convertir un poco en el almacén de la economía nazi durante la guerra, etcétera. Por lo tanto, ahí vemos ya un poco el perfil del personaje, ¿no? El padre de Rodrigo Rato también se mete en política y será la persona que le abrirá las puertas a él. Es el que financia la creación de Alianza Popular, que es la Alianza Popular en la que luego ingresa Rodrigo Rato, pero con el padre convertido en el financiador fundamental del partido. El padre de Rodrigo Rato, como él, también pisó la cárcel por un escándalo económico. ¿En qué época el padre de Rodrigo Rato acaba en la cárcel y su hermano también? En los años 60. Acabaron en la cárcel por sacar dinero de España sin permiso del Banco de España, lo sacaban en maletas corriendo en los trenes, y para crear 2 bancos en el exterior, en Suiza y en Amberes, después de haber quebrado otros 2 bancos en España. Y luego acaban indultados por Franco al cabo de 2 o 3 meses, y retirándoles incluso las multas y los embargos que pesaban sobre sus bienes, tanto en España como en el extranjero. Rato ya era influyente en nuestro país antes de llegar al gobierno gracias a su familia.
protagoniza su primer escándalo público porque consigue desviar un río. Aquí, en Carabaña, un pequeño municipio ubicado a las afueras de Madrid. Reformó una casa familiar en una finca de 2 hectáreas. Tenía un molino restaurado de 300 años de antigüedad. Supuestamente quería agua para su molino y desvió parte del caudal del río. Fue un escándalo en el pueblo. Incluso tuvo que dar explicaciones en el Parlamento. En ese momento era el portavoz de la oposición. Le exigieron que devolviera el agua a los vecinos. ¿Lo hizo? Preguntamos a los que vivieron la polémica. ¿Cómo lo llevó el pueblo eso? El pueblo lo llevó mal. Hombre, Mal porque eso era cauce del río, o sea, no, claro, y entonces pues se aprovechaba de ello, o sea, eso está más claro que el agua. ¿A usted le afectó de manera personal? ¿Cómo lo aceptar si yo he sido toda la vida del campo? ¿Usted nos acompañaría a encontrar su finca? Nos explica un poquito, vale, perfecto, vamos. Estamos hablando, José, fue el río Tajuña, ¿no? Sí, este es el río Tajuña. O sea, el río bajaba por aquí. Por ahí bajaba el ganado al abrevadero, que aquí bebían agua. Los animales. Porque el agua era muy limpia y aquí vivían los animales. ¿Qué ha pasado? Este hombre cortó y aquí a la orilla del río nadie puede pasar. Rato tuvo que devolver parte del cauce, pero todavía tiene la mayoría. Están viendo el cauce del río Tajuña en la localidad de Carabaña. Cuando llega a la altura de la finca que ven, propiedad de Rato, se bifurca. Y uno de esos cursos del río entra en su propiedad formando un lago. ¿Qué tipo de permisos se necesitan para hacer una obra como esta y dejar a un pueblo sin parte del cauce de un río? El ayuntamiento le exigía que lo devolviera, pero Rato tenía una concesión de la Conferencia Hidrográfica para realizar esta obra, aunque supuestamente ese permiso solo era para fines industriales, por ejemplo, una central eléctrica. Año 1996, Génova 13. Lo que voy a deciros me parece que ya lo sabéis. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Felicidades a todos, tranquilidad y a disfrutar. Muchas gracias. Rodrigo Rato es una de las personas fuertes del primer gobierno de Aznar. A él le ha confiado la estrategia económica del partido. El gobierno considera prioritaria la lucha contra el fraude fiscal. En la foto de familia del nuevo gobierno que ha sustituido a los socialistas, está a su lado. Se ha convertido en vicepresidente del gobierno y ministro de Economía. Cuéntame, ¿qué tanto usó Rodrigo Rato el poder y la política para seguir incrementando su fortuna? El sumario lo deja claro. Utilizó el poder, es decir, la posibilidad de ser ministro de Economía, vicepresidente del gobierno, para privatizar unas empresas que al final acabaron suministrando importantísimos beneficios a las empresas familiares. Pocos meses después de entrar en el gobierno, Rodrigo Rato creó con sus hermanos una empresa de comunicación que se llamaba Cor Comunicación. Esa empresa ingresó hasta 82 millones de euros de adjudicaciones de empresas privatizadas, muchas de ellas privatizadas por el propio Rodrigo Rato. De hecho, en el periodo concreto en el que Rodrigo Rato fue vicepresidente del gobierno y máximo responsable de la política económica de España, sus empresas recibieron contratos de 30 millones. Eso no significa que fuesen beneficios. Rodrigo Rato privatizó la gestión de la telefonía, el gas, la red eléctrica, petróleo, aeropuertos, carreteras, puertos, el ferrocarril, así hasta 30. Según este informe de Hacienda al que este programa ha tenido acceso, este movimiento le hizo ingresar millones de euros a través de una empresa de comunicación opaca cuyo principal plan de negocio era contratar servicios de publicidad con las empresas gordas, como las llamaban algunos empleados. Marzo del año 2000. El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones y esta vez arrasa con mayoría absoluta. Una vez más, una gran fiesta democrática en España. Rodrigo Rato es el protagonista en la celebración.
Todos le aplauden, lo consideran el artífice del milagro económico. Era el ministro más aplaudido del país, pero hay una persona que sí tuvo roces con él, un compañero de partido. En este acto le niega la mano al primer presidente de Extremadura y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este momento, este hombre estaba siendo investigado por el escándalo de Gescartera. Se vio como un gesto heroico del ministro contra la corrupción. Años después, este desplante se ve de otra manera. Él demostró no ser corrupto y Rodrigo Rato está en la cárcel. ¿Cómo conoció usted a Rodrigo Rato? Yo conocí a Rodrigo cuando se incorporó al Congreso como diputado en las elecciones de 1983, después del debacle del UCD. ¿Y por aquellas a qué se dedicaba Rodrigo Rato? ¿Entró aquí en el Congreso? ¿Qué funciones tenía? Pues un diputado más, muy amigo de Aznar, estaban siempre juntos, pero vamos, su historia anterior en política no era nula, porque él había sido ya candidato en las anteriores con Alianza Popular. ¿Se portó muy mal con usted? Hombre, me hundió la notaría con no darme la mano. Porque hasta el ministro de Economía le niega su saludo. Pues, esas son las cosas de don Rodrigo. En el año 2004, Aznar se retira de la carrera hacia las elecciones. Rato tiene aspiraciones de ser su sucesor, pero acaban eligiendo a Mariano Rajoy. Aunque le esperaba un éxodo dorado, pasa de ser el ministro de Economía de España al guardián de la economía mundial. Director del Fondo Monetario Internacional, el español que ha ocupado un puesto de mayor rango internacional. Aquí tengo un dibujo de mi hijo. Con tratamiento de jefe de Estado. La verdad es que es un despacho muy bonito. Su despacho en Washington y con un salario de unos 400.000 euros anuales. ¿Qué piensa que usted puede aportar? Creo que puedo ayudar a esta casa a tener una cierta empatía sobre cuáles son los problemas a los que se enfrentan los gobiernos. Pero solo dura en su puesto poco más de 3 años. Dimite, alega motivos personales. Aunque la propia institución elaboró un informe en el que señala que la gestión de Rato había sido un fiasco, porque durante su mandato no supieron prevenir la crisis económica mundial de 2008. Además, el Fondo Monetario Internacional por aquella época sospechaba que su expresidente tenía cuentas en paraísos fiscales. ¿En cuántos paraísos fiscales se sabe que tiene dinero escondido? Realmente dinero escondido no se puede determinar, pero lo que sí podemos decir es que ha utilizado empresas de Gibraltar, empresas de Bahamas, empresas alemanas y, por supuesto, empresas españolas, es decir, para mover todo ese dinero. Y cuentas bancarias en Suiza y en Panamá. Por ejemplo, todos los ingresos del Fondo Monetario Internacional se hicieron, en algunos casos, también con participación de cuentas bancarias en Bahamas. Pero aún así, a los pocos años de su dimisión, vuelven a pensar en la figura de Rodrigo Rato para rescatar y dirigir las cajas de ahorro de España. Sus retribuciones aumentan. Su nuevo salario es de 2,4 millones de euros y cobra además 50.000 euros por conferencia. Es el presidente de Bankia. Esta campanita escondía uno de los rescates bancarios que más dinero nos ha costado a los españoles. Y otro proceso judicial contra Rato. Un grupo de pequeños inversores y el movimiento 15M se presentan como acusación particular por presuntamente haber falseado las cuentas para sacar la entidad a bolsa. Bueno, Simona, acabamos de ver imágenes del año 2011. ¿Quién era Rato en aquel momento? Rodrigo Rato era como la Margaret Thatcher de España, o sea, era el artífice del milagro económico, ex ministro de Economía, estuvo también de presidente del Fondo Monetario Internacional, el economista por excelencia, y era intocable. Vosotros fuisteis los primeros en presentar una querella contra Rodrigo Rato. ¿Por qué? Esto empezó básicamente yo mirando un telediario, porque en la primavera de 2012 se anuncia a todos los españoles
que va a haber un rescate bancario. De este rescate bancario, que son 10.000 millones, 5.000 millones iba a una única entidad, Bankia, presidida por el ex ministro de Economía. Río lo que quería era una cosa sencilla, auditar a Bankia y a Rato, porque consideraba que al menos yo, necesitaba una explicación. ¿Qué supuso el caso Bankia, el caso de la salida a bolsa de Bankia para España? Ha sido una catástrofe para los ahorradores. Me parece que el número son 300.000 familias que han perdido dinero. Aparte de que tuvieron que rescatar al banco. Y luego tuvieron que rescatarlo igualmente. O sea, se ha pagado 3 veces Bankia con dinero nuestro. En el año 2012, Rodrigo Rato es imputado por el caso Bankia. Tras un proceso largo de 8 años y constantes manifestaciones en la calle, la Audiencia Nacional lo ha absuelto a él y a otros 34 acusados. Pero a raíz de este caso se destaparon las tarjetas Black. Se produce una de las imágenes que más ha escandalizado al país y al mundo. La detención del expresidente del Fondo Monetario Internacional. Se abre la tercera causa contra él, caso Rato. Él hace unos movimientos en su patrimonio personal para poder desbloquear esta fianza y pagar la fianza a raíz también del caso Bankia, que se abre el otro caso, que es el caso ya suyo personal de su patrimonio. Rodrigo Rato ha caído tras más de 2 décadas de éxitos. Durante todo ese tiempo, hay una persona que sí podía conocer todos sus oscuros secretos. Su secretaria. La conoció en el año 1983 y desde entonces siempre ha estado a su lado. En el banco tuvo un puesto directivo con un jornal de 374.000 euros anuales. El exvicepresidente la nombró apoderada y administradora única de varias de las empresas. Semanas antes de ser detenida, concede esta entrevista al periódico El Mundo. Se presenta como víctima. Reconoce que con el señor Rato, como le llama a pesar de la confianza, tenía síndrome de Estocolmo. Asegura que aceptó aparecer en sus empresas porque le hizo creer que había una conspiración contra él. Y lo parafrasea. Teresita, no le des importancia porque no la tiene. ¿Es que no te vas a fiar de mí con lo que te quiero? Ella asegura que es víctima y que se le quitó la venda de los ojos viendo estas imágenes. Fueron captadas justo después de la detención de la secretaria. Rodrigo Rato llevaba varios meses sin pagarle el sueldo. Justo antes de este momento, también se había negado a declarar. No voy a hacer ninguna declaración. Ante las acusaciones contra él. Lo captaron relajado con su mujer a bordo de un yate, alejado de lo que le iba a venir después. Su entrada en prisión. El juez le condenó a 4 años de prisión por haber gastado indebidamente más de 90.000 euros de su tarjeta Black. Entró hace casi 2 años, pero ahora, tras su absolución en el caso Bankia, podría obtener la semilibertad. Hemos quedado con un funcionario de cárceles para conocer cómo es la posible rutina del exvicepresidente entre rejas. Una fortuna valorada en millones, decenas de propiedades de gran valor, pero es aquí en la prisión de Soto del Real donde tiene que estar Rodrigo Rato, condenado por la justicia. ¿En qué condiciones vive? ¿Cómo es el día a día de Rodrigo Rato? Bueno, pues te levantas por la mañana, te hacen el recuento a las 8, a las 9 sales a patio, ahí tienes la libertad de ir a estudiar, de moverse libremente por el módulo, a la 1 o a las 2 van a comer y ya a las 2 chapan. Sube la gente a las celdas hasta las 5 de la tarde. Después vuelven a bajar y así hasta las 8, quedan la cena, suben, hacen recuento a las 9 y así hasta el otro día. Vamos, si te parece, ahora con otra fotografía a analizarla. En este caso es esta que vemos, que es... Una típica celda de Soto del Real. ¿Más o menos de qué medida tiene cada celda? 9 metros cuadrados. Doble litera, una litera de dos camas y estas son las estanterías donde guardan la ropa. En este lado queda el tigre, lo que se llama el tigre, que es el lavamanos y el inodoro, y un poquito más a la izquierda la ducha. Todos los días hacen sus camas, pasan la fregona con lejía, sobre todo con lejía, y una vez salen, ponen el palo
en una posición para que la gente sepa que no debe entrar ahí, pues gastarte hasta X cantidad a la semana. Normalmente son 80 euros a la semana. Pero es una tarjeta que dispones para realmente hacer el uso diario de compras de Economato, donde puedes comprar café, gaseosas, cigarrillos, sellos, todo esto. Tiene todos los días 5 minutos de teléfono para llamar a la familia. Los fines de semana pueden visitarlo por cristales, comunicaciones por cristales. Después tiene 2 vis-a-vis al mes, uno familiar y uno íntimo. O sea, tiene sus posibilidades. Tiene que ser duro, ¿no? Para una persona. Por supuesto, es duro para todo el mundo.